en la vida de poder abrir el piso de dos plantas. Tenían ellos un punto de despacho en el portezuelo, se trasladaron hacia la ventana. Y era ahí. Dejemos eso ahí. No, pero yo te digo. A ver, Iván, urgencia de cliente. Quisiera dar una pura. Ok, a ver, Ivania, urgencia del cliente. Centrémonos ahí en la noticia. Parte del tema se ha abordado, ¿verdad? Compartiendo el conocimiento de las restricciones que existen de parte de la línea naviera y de los diferentes medios y modos de transporte. Que algunos dicen, pasado tal hora, nosotros no nos hacemos prácticamente responsables. Y si hay alguna multa, ¿verdad?, que la preceda, esa es una responsabilidad de ustedes. Es más, no le podemos poner custodia porque no está ni en tránsito ni en proceso. ¿Estamos claros? Hasta mañana que se reactive nuevamente. Entonces ahí sí vamos a platicar si está en tránsito el proceso y le vamos a dar la programación de cuándo se va a dar el traslado por la Marina Mercante. Pero ¿qué más poder agregar ahí? No tiene que se refiere a urgencia del cliente. De acuerdo a la fecha o el compromiso que hicieron con el cliente o con el proveedor, pues la empresa decide por qué medio se debe hacer la entrega, ¿verdad? Correcto. Aparte de esto, la empresa debe evaluar qué tipo de producto es. Entonces, y en base al tipo de producto y en base a lo que trataron que necesito entregar al cliente, pues se evalúan de una forma más óptima cuál va a ser el transporte adecuado. Además, que eso va a ser un recurso, lo del tiempo. Que si ellos se pasan de su hora, pues más dinero. Así es. No va a querer perder. El tiempo representa no solo espacio físico, el tiempo representa no solo disponibilidad, el tiempo representa dinero, porque existen tarifas para los diferentes tiempos que se están utilizando. Y los tiempos de estadía se cobran, nadie los regala. Tiempo de estadía, tiempos muertos, ¿verdad? Tampoco nadie lo responde. Y ahí sí sucede aquello que se dice que tiempo perdido hasta los santos lo llevan. De otra, anótense ahí nadie, por favor. ¿Verdad? El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ok, vamos a continuar.
Vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí tenemos los documentos de transporte. ¿Qué documentos deben acompañar a las mercancías de acuerdo a una importación en transporte terrestre? Sí, sí. Bueno, correcto. Entonces, los documentos de transporte en líneas generales, ¿verdad? Lista de embalaje, conocimiento de embarque, carta de instrucciones para exportación, carta de porte aérea, carta de porte marítima, carta de porte de mensajería, nota de envío estándar, certificado de origen, inspección y salud, según sea el caso y lo que acaba de decir hace poco Ivania, y de acuerdo al tipo de bien que se va a importar o a exportar. Y todavía lo que es más importante, hay países que tienen regulaciones y restricciones más que otros. ¿Vieron? En algunos pasa, como dicen, pero yo creo que la línea naviera le dice, esto no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar fuertes. Y ahí esto no van a permitir ni siquiera que se haga la declaración. ¿Estamos claros? Entonces ahí tenemos algún aporte de ahorro. Por ejemplo, en cuanto a las organizaciones de transporte aéreo, para cuando se hace una carga, esto tiene sus restricciones sobre exportaciones aéreas. Sí. El peso tiene que ser 25 kilogramos y la persona debe tener un valor no mayor a $500. Así es. Si excede de eso, ya tiene que llevar declaración, ya deja de ser una exportación de muestra. Entonces, si ya pasa sobre esa restricciones, tiene que hacer declaración. ¿Por qué? Porque ya llevas más carga y tienes que declarar la carga. En este caso, si ya pasa de ser cuenta comercial, lleva los certificados de origen y está exenta de impuestos. O bajo un tratado de libre comercio. Pero dejamos un momento ahí. Puede estar exenta de impuestos en el país de origen, pero no debe ingresar. Para que todos quedemos claros, ¿verdad? Y son para eso los certificados de origen. Correcto. Nicaragua está gasta, la Cámara de Estados Unidos, si la carga debe viajar con el certificado. Si es para Europa, el tratado de comercio con Europa viaja con lo que tenemos los euro 1. Entonces, en este caso, para la exportación incluye el viaje vía aérea, factura y certificado de origen. Así es. Así es. Toda documentación, ¿verdad? Tiene que ser objetiva, específica y concluyente. No puedes dejar, como dicen, ni a media agua en mi caso, ni a media agua ni a medias tintas. Tiene que ser directa. Y además de eso, tiene que ser transparente, sin borrones, sin alteraciones, como que si fuese un cheque exportador. En los cheques, ¿verdad? Antes decía, cualquier alteración, rotura, o cosa que quede ahí como que fue alterado, hasta ahí llegó, el cheque se declara inválido, aunque tenga fondo la cuenta, pero ya no se va a pagar. Es que piensa que se me mojó cuando decía para acá, sí, pero miren, a ver, préstalo y ¡pam! Atrás, anulado, ya está. O si ven que alguien vino y le agregó un mundo o algo con otra máquina, está raro esto. Está raro, esto está como que le montaron el uno, le pusieron el uno y pusieron encima de esto, en letras. Entonces, ni más ni menos es cuando se trabaja con documentos de importación o exportación. Cualquier dudita rara que haya, y hay que tener cuidado también en la descripción, porque si en el chasis, por ejemplo, trae una numeración alfanumérica, ¿verdad? Cambia una letra, cambia un número, hasta ahí.
Este es otro equipo. Igual la numeración que tiene cada contenedor. Este es otro equipo. ¿Oyeron? Y si fue borrado, digamos, un corrector líquido y encima le botaron menos todavía. No, menos todavía. Hasta muerto puede traer aquí. No. Ok. Y lo que habíamos hablado, ¿verdad? Los certificados de origen, inspección y salud. Dependiendo, puede tener un registro sanitario. Si es para consumo humano, puede tener un registro sanitario, si es todavía para consumo animal. Y un fitosanitario, si es la parte agronómica o agrícola. Entonces, eso se llama fitosanitario. Y algunos vienen acompañados por un certificado de laboratorio físico-químico y microbiológico. Esta es contaminante. Si se rompe de base, no vamos a quedar todos aquí. No es antrax. ¿Ah? ¿Verdad? Aquí en nuestro medio, en nuestros países, en Latinoamérica, son menos exigentes. ¿Verdad? Sí, hombre. No hay problema, ¿qué pasa? Pero hay países que dicen, no. Ni sigan desembarcando. Agarren su carga y vuelvan a poner donde la traían original. Es que miren, yo me voy a atrasar. No, por favor, no me toquen, no me empujen, no me levanten la voz, no ofendan. ¿Estamos claros? No es peor esa situación. Vaya, aquí, allá. Y se va usted si quiere con el contenedor, con el cabezal, pero el contenedor y la rasta aquí van a. Si me parece bueno, y si no, pues ahí tiene y ahí duerme. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por eso hay que tener mucho cuidado a dónde se ve cortado. Si se ve cortada Latinoamérica y el Caribe, se sabe que las restricciones y las regulaciones son más flexibles. Pero si es, por ejemplo, en los Estados Unidos o Europa Occidental, fíjense. En estos tiempos de COVID-19. Pero continuemos nosotros. ¿Qué es logística ambiental y logística inversa? La logística inversa es un componente de la Green Supply Chain Management que permite gestionar adecuadamente los retornos, desechos y devoluciones en la cadena de suministro, buscando una reducción del impacto ambiental e intentando desarrollar un enfoque de rentabilidad. ¿Y qué es la logística verde e inversa? Esa es la logística inversa. La logística inversa verde es posible definirla como una transformación integral de las estrategias asociadas a la logística y sistemas para empresas y redes empresariales, sirviendo para originar procesos de logística ambientalmente racionales y un uso eficiente de los recursos. Es la adopción y eficacia de los parámetros y normas establecidas para tal fin. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los 5 procesos logísticos? Miren, esta página es importante. ¿Por qué es importante? Por eso la puse en rojo, ¿verdad? Porque aquí hablamos de procesos logísticos, flujos logística y los métodos de almacenamiento que existen. Las 5 etapas de cómo hacer un proceso logístico exitoso son: primero, compras; segundo, almacenamiento; tercero, inventarios; cuarto, transporte; y 5, servicio al cliente. Esos son los 5 procesos logísticos. Compras constituye uno de los aspectos cruciales para la rentabilidad de las empresas. Miren, aquí hay aspectos, ¿verdad?, que tienen que quedar bien claros y bien definidos. ¿Y por qué tienen que quedar bien claros y bien definidos? Simple y sencillamente porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de dinero, estamos hablando de
egresos, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de flujos de caja, estamos hablando de desembolso diferido, estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de eficacia, etcétera. Por esa razón es que hay que ser, además del conocimiento y de la experiencia, tener las habilidades y dones necesarios para poder negociar y llegar a un buen fin. Bueno, ahora, ¿cuáles son los 4 flujos de la logística? Pero hagamos un pequeño detalle con los procesos, ¿verdad? Voy a terminar de pasar la asistencia vespertina, ¿verdad? Axel Vázquez. Presente, profesor. Correcto, correcto. Benjamín Munguía. Benjamín Munguía. Presente, profe. Tenía en mute el Correcto. micrófono. Camila Padilla. Presente, profe. ¿Cómo no, Camila? Sí, están todos presentes ahorita. Emerson Molina. Presente, profe. Sí. Kevin Sánchez. Presente, profesor. Sí. Mabel Campos. Presente, profe. ¿Cómo no, Mabel? Olmar Galeano. Presente, profesor. ¿Cómo no? Noel Cuadra. Presente, profesor. Sí. Correcto. Celeste Zamora. ¿Cómo no? Cristian Parrales. Presente, profesor. Sí. Elizabeth Morales. Luis Pérez. Luis Donaldo Pérez. Luis Donaldo Pérez. Ok. Vamos a continuar. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? A ver, Christopher Vega. Comentario respecto a los 5 procesos logísticos. Bueno, como he mencionado, el proceso es fundamental para la y prácticamente son como que los tipos procesos que se dan a la hora de transportar una mercadería o de trasladar un punto de la compra, que es donde se adquiere a la mercadería que se va a dar a la venta o se va a dar a la venta. Posteriormente, esa compra que se adquiere, trae los almacenamientos, se lleva a la mercadería a la bodega para que pero antes, estando en almacenamiento, porque el proceso de
posteriormente a hacer realizar el inventario, se da el transporte, donde se da espacio, se va a trasladar, si es toda la mercadería o cierta cantidad, ver eso, qué tipo de transporte se va a utilizar para esa mercadería, para así tomar en cuenta que no se vaya a dañar a la hora de transportar. Y posteriormente las situaciones o se entregó en tiempo y forma, la cantidad, el tiempo que lo solicitó el usuario, entregar y cumple con la Correcto, está bien, muy bien enfocado. Miren, a ver, está levantando la mano Yaoca, así que adelante, por favor. Bien, bien. A ver, Yaoca, los procesos logísticos, ¿qué aporte piensa hacer? Sí. Podría ser lograr entregas, en el caso, lograr la entrega en la fecha estipulada previamente acordada. En este caso que hizo hace poco mencionó que ella como queda bien estricta en referencia a las transmisiones de ISR a la aduana. Sí. En este caso, si yo me atraso, si no logro hacer las transacciones en Colombia, yo pierdo la oportunidad de que se va y llegue a la bodega del cliente y lograrlo personalmente a la tienda. Un proceso logístico exitoso es tener que buscarla en el tiempo acordado. A ver, otro aporte. Algo adicional que podemos decir también, que si una de esos procesos no se cumple o puede afectar posteriormente los demás procesos. Así es. Cuando se rompe un eslabón en la cadena de suministro, va a tener afectaciones inmediatas y posteriores. Eso es un hecho. ¿Verdad? Eso es un hecho. Y van a estar levantando la mano. Permítanme un momento, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dan ese tipo de afectaciones, hay que prever para minimizar tanto en tiempo como en costos, ¿verdad? Como en la calidad, que no se vaya a dañar. Hay materiales de construcción, por ejemplo, una resina epóxica. Las resinas tienen un tiempo y le dicen, señor, ¿hace cuánto tiene usted que ese contenedor tiene ese termo de funcionario y no está refrigerado? Yo creo que ya tiene como 48 horas. No es que crea, no hay un registro de eso. Es que si ya tiene más de 48 horas, de nada sirve que lo eche a andar. Ya eso se solidificó o se liquificó, una de las dos. Pero su estado original ya no es el mismo. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. A ver, Iván, ¿qué nos aporta referente a los procesos logísticos? Prácticamente estamos hablando de todo lo que deben hacer, digamos, en este caso más todos los operadores logísticos para poder entregar la carga, poder almacenarla, todo lo que implica pues la carga con respecto a los que se la empresa. Entonces, pues que todos los procesos conllevan, digamos, factura, seguro, trámite, pago de lo que sea que lleve la carga, hasta lo que incluye casos de no se va a tener como la característica o
con los estándares de calidad para que sea un producto perecedero de 60 años. Que vaya especificado prácticamente todo. Correcto. Miren, mientras más movimiento tenga una carga, más riesgo tiene de echarse a perder. Más riesgo tiene de que no se cumpla en tiempo y forma con los plazos de entrega. Más riesgo existe de que el importador o el exportador sufran afectaciones en su estructura de costo. Pregunto ahora, ¿qué implica el aforo con respecto a los procesos logísticos? Cuando aquí mucho se utiliza el término aforar, aforo. Pero en sí es un aforo, va a aforar, en infinitivo, ¿verdad? Y el otro es sustantivo, es presente indicativo. ¿Qué representa eso? La afectación o la relación con respecto a los procesos logísticos. Somos todos oídos. Bueno, el aforo habíamos quedado en sí, básicamente la validación de los datos, o Correcto. entonces, ese aforo no solamente lo debemos dejar, digamos, en el proceso de la aduana, de la agencia aduanera, porque si estamos hablando de una validación de los datos, tiene que ir implícito en todo tipo de procesos, tanto compra, el almacenamiento, inventario, transporte y almacenamiento. Sí. En las compras, a mí un cliente me ha pedido de 500 piezas, y para esas 500 piezas yo tengo que comprarle a mi proveedor una materia prima, digamos 100 cantidades. Pero si yo no estoy validando que realmente el proveedor a mí me entregó esas 100 cantidades, cuando me llegan al almacén, cuando lo tengo en mi inventario, entonces ya el proceso va mal. Entonces, tiene que estar presente en este caso en todo el proceso, la base de la cual no algo que la aduana. Correcto. Miren, yo siempre insisto, en toda la vida se puede delegar autoridad, pero no responsabilidad. Es que yo le dije ya a la responsable de importaciones que hiciera la gestión particular. Vos puedes gerente general y vos tenés un poder general de administración que te faculta con funciones, responsabilidades, etcétera, para contraer compromiso en nombre o representación de la empresa, sociedad anónima, persona jurídica, como le quieran poner, ¿verdad? O según sea el caso. Pero es que yo delegué a la gente, porque volvemos a lo mismo otra vez, no partimos sobre el mismo fantasma. Es como que como que yo me hago un préstamo, yo doy una garantía hipotecaria, una casa, un bien inmueble, que está mi nombre. Si se venció, hay un vencimiento de plazo, ejecuta, ¿verdad? Pero a mí no me pueden cobrar ni exigir un pago en efectivo si ese bien inmueble tiene un valor de mercado que es 2 o 3 veces el préstamo original. Que el otro venga y diga, sí, pero es que no tenemos interés ahorita en adquirir casa, señor. Está haciendo esto y fue revisado por la asesoría legal de su empresa. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo sucede acá. ¿Quién revisa, por ejemplo, si un contenedor está roto y puede ir buscando algo? Alguien no tiene que hacer, porque los contenedores lo golpean. Cuando lo agarran aquí entra, ¡pum! Se salió el bacán, o cayó de punta o algo. ¿Quién garantiza que si viene la carga, óigase bien, sobre la cubierta de un barco, de la Marina Mercante Internacional, no sufra afectaciones por lo que es los tres fenómenos que existen, que es transferencia de calor, convección y conducción de calor? ¿Por qué tanto rollo con eso? Además, los contenedores son metales. En el día puede haber un calor excesivo de 40 a 45 grados centígrados y en la noche, dependiendo de la ruta que lleve, pueden hacer hasta menos 5 grados centígrados.
Ya se tomó en consideración con el calor se expande, con el frío se contrae. Ya tomaron en cuenta esa reacción química que pueda tener dentro de esa caja metálica 15 días sobre esa plataforma del mar. ¿Incluye o no incluye eso? ¿Es o no es un riesgo? ¿Ah? Mucha gente dice, pero ¿cuál es? Carlos, por favor, señor, cálmese, si no sabe, mejor escuche y aprenda. Escuche y aprenda si no sabe, pero no ofenda. ¿Estamos claros? No ofenda. Ni nos van a perder el tiempo tampoco. Es lo más sencillo, en vez de entrar ya en aquellas palabras joderse y las ofensas y las que penalizan, pues no ven. Si no, esta plática aquí terminó. ¡Pum! Que te voy a hacer que va. No, sin amenaza, ¿oíste? Porque esos que hacen eso son los que no van a hacer nada. Fácil que hacerte a vos la razón y el derecho. Entonces, también uno puede salir perdiendo si entra en las manos o algo de eso. Lo otro importante que es, miren, el almacenamiento igual. ¿Ustedes creen que si con una montacarga sufrió un golpe la carga o el bulto, le van a decir al dueño de la carga o al que está transportando la carga? ¿Verdad que no? No le van a decir. Mira, hermano, fíjate que falló el hidráulico de la botella, de la montacarga, y luego el aceite hidráulico y mira, que está súper pegado abajo. No le van a decir eso. Así venía la carga, eso debe haber sido cuando venía en el barco. Sí, ahí se golpeó, ahí se echó a perder, lo que sea. Entonces, todos esos pequeños detalles, ¿verdad? Pueden ser una suma de tormentas, perfecto, pero negativas, no positivas. Por eso hay que estar, como dicen, el que tiene en sus manos la carga, el bulto, o la mercancía, quieren llamar, tienen que estar no solo pendientes, sino que tienen que estar inspeccionando y certificando que se encuentran en buen estado de operación. Y así es la historia, correcto. Ahora vamos a ver cuáles son los 4 flujos de la logística. El flujo push, se fabrican los productos que se precisan en función de las previsiones de demanda. El flujo pull, la orden de fabricación de un producto se ejecuta únicamente si hay una demanda real del mismo. El flujo tenso y el flujo sincrónico. Y los métodos de almacenamiento que existen, entonces aquí vamos a quedar claros. Hay medios y modos de transporte, hay medios y modos de almacenamiento, pero también hay métodos de almacenamiento. Cuando se dice modo es una cosa, cuando se dicen medios es otra cosa, y cuando se dicen métodos es otra cosa. Igual que aquí, tenemos los procesos y los flujos logísticos. Y ahí no hay que confundir en decir, es que yo creía, ¿verdad que se parecen? No. Yo siempre insisto y digo, no son ni sinónimos ni antónimos. Los dos van persiguiendo un objetivo y una meta común. Y por ende están inmersos dentro de lo que es la logística operaciones, la cadena de suministro, la logística internacional y 3 cosas más. Entonces, ¿qué métodos de almacenamiento existen? El almacenamiento convencional, el sistema de almacenamiento compacto, el sistema de almacenamiento dinámico, el sistema de almacenamiento móvil, el sistema de almacenamiento semiautomático, automático y el sistema de almacenamiento autoportante. Ahí viene. Entonces, si tenemos claro esa situación, vamos a tener más claro también lo que es el ciclo de compra. Sería interesante. Yo sí, pero no una empresa
ya me dan un mes, me dan todo el Ok. Dentro de todo este contexto, ¿verdad? Hay otra parte también que es muy importante. Y es cuáles son las 4 etapas de la logística. Aquí estamos hablando, vuelvo otra vez, fíjense bien. Hablamos recién de qué? De procesos logísticos. Hablamos recién de qué? De flujos de la logística. Ahora vamos a hablar de etapas de la logística. ¿Y cuáles son las 4 etapas de la logística? 1, aprovisionamiento de materias primas. 2, producción. 3, control de inventario. Y 4, distribución de la mercancía. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las etapas de la logística y el transporte? Miren, el día de hoy hemos visto flujos, procesos y etapas logísticos que son diferentes. Todos suman para la cadena de suministro y la logística internacional. Pero una cosa es flujo, otra cosa es proceso y otra es etapas, que no es lo mismo. Y aquí todavía vamos a quedar más claro de cuáles son las etapas de la logística de procesos. Son 4. El proceso de producción, el transporte, almacén y control de inventario, el almacenamiento y conservación y la distribución de la mercancía. ¿Estamos claros? Este documento y el anterior ya se encuentran en la plataforma virtual a la cual ustedes tienen acceso. ¿Verdad? Pueden leerlo, releerlo, cambiar sus conocimientos, como también no pueden ni siquiera ver la plataforma virtual si quieren. Ese es un problema personal. ¿Estamos claros? Sí. Ok, el próximo fin de semana, Dios mediante, o el próximo sábado, ¿verdad? En esta semana voy a subir una tarea que se va a tener que entregar el próximo sábado. Les voy a recomendar que esa tarea la hagan a título personal, ¿verdad? Y lo que, como estamos en una maestría, lo que yo califico más es las observaciones, conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque las maestrías son, además del concepto, por eso pongo yo, investiguen y desarrollen y den sus comentarios, observaciones y conclusiones de tal concepto. Aquí, esa es la maestría, análisis de casos, ¿verdad? Y las conclusiones, observaciones y recomendaciones son las que tienen más peso. Eso por un lado. Y por el otro, siempre les recomiendo, ¿verdad?, de que traten de ser autodidactas, leer un poco más y que amplíen y solidifiquen sus conocimientos. ¿Verdad? Por favor.
Bueno, les agradezco mucho, ¿verdad?, a los que tienen presencia virtual y también a los que están aquí con nosotros en presencial. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Pasen buenas tardes y cuídense. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Que puede ser una palabra. Buenas tardes, Gracias. profe. Buenas tardes. El próximo sábado. Ya le está haciendo, ¿verdad? Ya les. Yo miro como uno superfectivo. No, como más todo el mundo. Ah, bueno, ya claro. Bueno, muchachos, les vaya bien. Si ven al técnico, lo envían, por favor. A Ariel. Entonces, aquí.